Hola, en este vídeo quiero darle una vuelta al tema de la esfera íntima, del control y el autocontrol y de cómo vivir demasiado cerca puede hacer que de hecho nos alejemos. Hoy en día, en este modelo en el que millones de personas viven o vivimos a unos centímetros las unas de las otras, amontonadas en grandes torres, en grandes bloques de viviendas, reunirse con amigos, hablar en alto, cantar, tener sexo de forma desinhibida, escuchar música, contar chistes, reír a carcajadas, parece que se han convertido en actividades que son como una molestia casi. No sé si tenéis esa misma sensación. Allí donde la gente lo hace igual, nacen el conflicto, las rencillas, los problemas con los vecinos, etc. Y creo que se acaban asociando esos elementos más abiertos, los elementos más abiertos del ser humano, los más dionisíacos, si se quiere, los más creativos, a algo malo, es como algo negativo. En este modelo de vida urbana, igual, estos millones de personas apiñadas en las ciudades y bloques de pisos, esto se nos suele vender como una especie de solución efectiva para la vida moderna, para conseguir dar una alternativa habitacional a los millones de personas que quieren vivir en esos sitios. Normalmente se nos vende como un avance. Y la construcción de apartamentos se nos vende, pues eso, como una solución a esa especie de presión poblacional que no se sabe muy bien de dónde viene. Pero yo creo que hay que hacerse la pregunta opuesta. ¿Por qué tanta gente tiende a querer ir a esas megaciudades? ¿Es por las comodidades? ¿Es por los servicios? Yo creo que cualquier pueblo, casi cualquier pueblo, tiene hoy en día alcantarillado, luz, agua potable, internet, o bien por cable, o bien incluso esto de Starlink, que ahora rápidamente puedes conseguirlo, me imagino. ¿Serán los salarios? ¿Será esa escasez artificial de la que hablamos tanto aquí? ¿Será ese FOMO, ¿no? Ese fear of missing out, ese miedo a perderse lo que ocurre en esos grandes sitios? ¿Por qué esas cosas tienen que ocurrir precisamente en esos sitios y no en otros? En fin, ese no es el tema de este vídeo, pero creo que hay que hacerse esa pregunta antes. La experiencia de vivir unos encima de otros, yo creo que tiene una serie de efectos devastadores sobre nuestra psique, sobre nuestra percepción del entorno y seguramente sobre nuestra salud mental también. Creo que hay que hablar de eso. Los problemas derivados de esta proximidad extrema, que podemos llamarlo así, pues el ruido, la falta de privacidad y esa especie de constante vigilancia mutua, creo que convierten a las grandes ciudades de hoy en día en un entorno poco propicio, tanto para la autonomía personal como para la calidad de vida en lo tocante a relaciones interpersonales, etc. Ya sabéis que yo nunca abogo por un atomismo social o un individualismo. Al revés, yo creo que las visiones colectivistas actuales lo que hacen es primero dividir a la masa social en individuos, en átomos, para luego agruparlas en los grupos que ellos necesiten, grupos de voto, grupos estadísticos, para manejarlas mejor a su antojo. Y de esa manera, para ello necesitan diluir las pequeñas comunidades que se forman de una manera más orgánica, primero. Bien, las megaciudades no solo concentran a la población, sino que también concentran actividades que son incompatibles entre sí. O sea, el vecino que trabaja por la noche, el que trabaja durante el día, el que organiza reuniones, el que simplemente quiere escuchar música durante el día, todos ellos se ven limitados, ya que cualquier acción puede repercutir de manera directa en los demás, de manera inmediata. Esa falta de libertad en las actividades tan básicas como las que estamos mencionando, creo que puede resultar sofocante y genera conflictos constantes entre los vecinos. Es algo muy, muy común. Desde mi punto de vista, el problema de ese tipo de conflictos es que deriva de una especie de exceso de uniformización, si lo podemos llamar así, y también en otra cosa. Ante la presencia de determinados conflictos cuya solución puede parecer ambigua, como estas que estamos comentando, cosas de ruido, por ejemplo, la emergencia de un órgano regulador supuestamente neutral, casi parental, se antoja necesaria para mucha gente. Ese órgano central, neutral, es casi como ese padre, ¿no? Que dice, a ver, niños, no os peleéis, os voy a decir yo quién tiene la razón. Esa especie de árbitro supuestamente neutral. Claro, un padre, bueno, habría que verlo, pero en muchos casos, si todo marcha bien, se supone que sí quiere velar por tu bien. Quizás no podamos decir lo mismo de las instituciones cuyo origen es violento y en cuyo origen está la coerción. Bueno, el caso es que es muy parecido a esa visión paternal, ¿no? El ruido durante el día, por ejemplo, me molesta. Bien, viene la policía, hay X decibelios, lo miden con la maquinita y según la normativa es una multa, vale. Pero ¿y si se duplican esos decibelios por las obras que están haciendo en la calle, por ejemplo? También multan a los que están haciendo esas obras públicas. ¿Y si esas obras son, además, obras en las que los obreros están literalmente rompiendo aceras que estaban en perfecto estado para volver a hacerlas, tal y como vimos cuando fue el famoso Plan E, aquí en España, que lo recordaréis, en el que se inyectaron entre 15.000 y 50.000 millones de euros de dinero público
cargado, ya sabéis, cargado a la impresión de dinero y a la deuda. La deuda se paga con la impresión de dinero, lo cual deriva en inflación, que es un impuesto también. Bueno, ya lo hemos mencionado muchas veces. Se inyectó todo ese dinero, digo, en supuestamente dar trabajo y estimular a la economía. Tiempo después, incluso, esto lo sabéis también, el Tribunal de Cuentas del propio Estado reconoció que había sido una basura todo el proceso y que no había servido para nada. Para nada, bueno, contratos cortos para obreros, romper aceras que estaban en perfecto estado y volver a hacerlas, y mucho de ese dinero acabando en bolsillos de los dueños de las empresas y de las empresas públicas, a las que se le concedieron todas esas subcontratas. Lo de siempre, vamos. Y además es que eso no me lo tienen que contar. Recuerdo yo verlo por la ventana de la casa de mi abuela. Rompieron una acera que estaba perfecta y la volvieron a hacer, y allí había 30 tíos trabajando. Seguramente la empresa esa cobraba más dinero cuanta más gente estaba allí contratada. Pero bueno, en fin. Decía que si el ruido lo producen unas horas innecesarias y corruptas como las que acabo de describir, ¿alguien multa al gobierno que ejecuta eso? No, lógicamente. Como mucho se harán unas normativas urbanas, una serie de pequeñas leyes, normativas totalmente uniformes para que las ovejitas estén calladitas y no se peleen entre ellas y puedan convivir ahí tan apiñadas como están. Sabemos que ese apiñamiento es el origen de muchas cosas, por ejemplo, de contagios en las macrogranjas y todo eso. En nosotros ocurren cosas parecidas a veces, pero bueno. Yo creo que esa exposición al ruido es uno de los efectos colaterales más insidiosos de esta convivencia ultra cercana, forzada que tenemos. Yo no creo que conozca a nadie a quien no le moleste. La contaminación acústica no solo afecta al descanso, al parecer afecta también a la capacidad de concentración, a la salud mental, etc. Como podéis imaginar, cuando hacemos las críticas que hacemos en este canal a las megaciudades, la lista de problemas que se podría hacer sería larguísima. Normalmente, las soluciones que propone la gente, y esto es el problema, van en la línea de plantar 4 arbolitos aquí, proteger a los gatos urbanos y darles comidita, reducir en un 15% el tráfico urbano. Pero, como dicen en Reino Unido, que me encanta, you cannot polish a turd, que es como decir, no puedes sacarle brillo a un zurullo, es un dicho que tienen allí. No puedes sacarle brillo a un zurullo, es un zurullo y ya está. Es decir, el problema va más allá de ello. Es una cosa estructural, no es algo que tengas que tratar de arreglar. No se trata de llevarle más nutrientes al tumor, sino menos, si acaso, o quitarle todos los nutrientes para que deje de crecer y desaparezca. Todo el mundo habla de los tacones que resuenan en el piso de arriba, que le molestan las cenas familiares a altas horas de la madrugada, la música de los pisos adyacentes, etc. Y yo creo que estamos demasiado sometidos a las decisiones y rutinas de estas personas que nos rodean, y que es un aspecto que compromete la intimidad y el descanso, que es mucho más importante de lo que solemos pensar. Y, insisto, se suele vender esto como una de las derivadas del proceso civilizatorio, donde todos nos controlamos a todos vigilamos a todos, pero en este caso no es así, lo siento, en este caso no es así. En este caso, ante la falta de acuerdo, porque no tenemos las mismas rutinas, y menos mal que no tenemos las mismas rutinas, menos mal que no somos iguales, aunque a muchos les gustaría todo uniformadito, todo a la vez, así, todos en el autobús, a las 8 de la mañana, a trabajar una serie de horas concretas, trabajar para el patrón, pagar tus impuestos, y al salir del trabajo, rápidamente a casa, a ver el canal de televisión oficial del gobierno, televisión española o la que sea de turno. Ojalá, a ellos les encantaría tener una cadena nada más. Escuchar a los amados líderes y nada, a pagar, a trabajar y a callarnos y a cama para poder ir a trabajar al día siguiente. En fin, que no tenemos las mismas rutinas, afortunadamente, ni escuchamos la misma música ni nada, pero ya digo, no es el control de unos a otros en este caso, sino que, como comenté, creo que en estos casos tendría que actuar lo que se conoce como superego, tendría que ser esa instancia psicológica que ya hemos mencionado aquí, la que regulase esas normas de conducta y que nos ayudase a convivir. Pero en este caso es sustituido por una instancia de coerción o de amenaza de represalias, que es el poder político. Siempre comento que la cantidad de represión interna y de represión externa suelen ser inversamente proporcionales en las sociedades estudiadas. La cantidad de represión interna, es decir, la represión, digamos, moral de superego, y la represión externa, la represión coercitiva que viene dado por las supuestas autoridades soberanas, lo que sea, que no se sabe muy bien por qué son soberanas y nos hablan de contratos sociales que no existen ni nunca existieron, que son un mito. Nadie firmó ningún contrato. Bueno, yo no recuerdo haber firmado ningún contrato, ninguno de mis padres recuerda haber firmado ningún contrato tampoco de ese estilo, pero bueno, supuestamente lo firmamos. Bien, esa es la represión externa. Pues suelen ser inversamente proporcionales. A mayor represión interna, a mayor, digamos, autocontrol o control, digamos, comunitario, control psicológico, autocontrol, menos represión externa hay, o menos represión externa hace falta, como dirían algunas personas que justifican
la coerción estatal. Bien, la convivencia en estas condiciones lleva a la imposición de una especie de vida homogénea en la que todos deben respetar los mismos horarios, adoptar los mismos comportamientos, etc. La idea de que alguien pueda tener sus propias normas, escuchar su música, tener una reunión como quiera, disfrutar de una barbacoa con amigos y tal, de repente choca con la realidad de que estos actos molestarían a la gente que está alrededor y a otros vecinos. Y lo que crea una especie de cultura reprimida, no sé si vosotros lo sentís así, en la que se inhiben actividades que yo creo que son imprescindibles para el desarrollo de vidas plenas. Esto de que nos molesten todos los sonidos de los vecinos, que estemos demasiado expuestos a eso y tal, es raro, esto hay que analizarlo también. Una vez más, la respuesta que se da a esto es la de que el gobierno te ponga unas parrillas de piedra, unas barbacoas ahí en el parque, ahí en el extrarradio, para ir el fin de semana a hacer una barbacoa con tus amigos. Pero es que eso es como lo de que vivamos amontonados en edificios de 30 plantas y luego nos tengan que poner un parque cerca para que toquemos un poco de hierba. Zonas verdes, le llaman, para que podamos ir allí a respirar un poco y poner los pies en la hierba. Pero ¿cuál es la diferencia entre que nos den eso, que nos proporcionen eso, y proporcionarle cuerdas y ramas y palos artificiales y rocas artificiales y decorados a los monos de un zoo? ¿Cuál es la diferencia real? Muy poca. Ha desaparecido en estos entornos lo que es la gradualidad de la proximidad física y social. La gradualidad, ya digo. Este fenómeno yo creo que produce una sociedad que está desunida, atomizada, como comentábamos hace un momento, y donde se desalienta la interacción en grupo. Pero ojo, no toda interacción en grupo. Hay unas acciones en grupo que sí se alientan. Aquellas en las que hay mucho ruido, por ejemplo, o que no se puede hablar, o aquellas en las que todo es muy uniforme. Por ejemplo, manifestaciones por X causa, la causa que esté de moda, la que toque, partidos de fútbol, mítines políticos, ya digo, manifestaciones, marchas por la calle y tal. ¿Por qué? Porque ahí la gente no habla realmente, no se comunica, hay un único mensaje, un único lenguaje, se va a ver el fútbol, no se piensa. Hay otro tipo de reuniones más pequeñas, hay otro tipo de convivencia y de creación de pequeñas comunidades que sí que pueden ser un poco más peligrosas para que la gente se empiece a cuestionar quién se lo está llevando crudo y quién está en el poder. Todo lo que tienda a la uniformidad, a la falta de conversación, al encefalograma plano, a repetir consignas, etc., entonces sí, porque eso no es tan peligroso. Bien. Yo creo que en un entorno más orgánico sería, o es, cuando se consiga, en los sitios donde se consiga, sería posible modular la cercanía con otras personas, graduando la distancia y el nivel de interacción según la propia voluntad, pero pudiendo preservar una esfera personal o familiar en caso de necesitarlo. Sin embargo, en estas megaciudades, en estas ciudades modernas, el espacio acústico, el espacio visual y físico se queda constreñido en una especie de sistema como de vigilancia y de represión mutua. ¿Os acordáis de los vecinos fiscalizando tus movimientos cuando nos encerraron en el 2020? Decían, ya has paseado bastante hoy, ya has ido al supermercado hoy, ya has paseado al perro 2 veces hoy, nos dijeron que solo una y tal, te voy a denunciar a la policía, has ido a pasear demasiado. Yo esto lo vi en el barrio en el que estaba viviendo en aquel momento. Es como la película esta, La vida de los otros, es la tendencia esa estatista a que la gente acabe vigilándose la una a la otra. Claro, nada le gusta más al pastor que sus vacas se controlen las unas a las otras, porque al final, a quien le rinden cuentas es a él, y quien le saca el pellejo, literalmente, es él, es el pastor. A través de esto lo hemos hablado aquí también, a través de las políticas de expropiación, de los famosos desheredados, de esos enclosure que hemos mencionado aquí, de toda esa historia de cómo se llegó a esa gente, en fin, sin nada o prácticamente nada, ya lo hemos tratado aquí un poco, ese desplazamiento forzado y esa concentración de recursos en los núcleos urbanos, todo ello ha llevado a que las comunidades se viesen disueltas en muchos casos. Hablamos mucho aquí de la comunidad y de cómo se han visto disueltas por esas tendencias totalmente, digamos, artificiales y diseñadas, ¿no? A veces, claro, me ponen comentarios que sí, que eso existe en los barrios y tal, sigue habiendo esa especie de sensación de comunidad y tal. Y es cierto, pero fijaos en una cosa, fijaos en que en muchos casos esas cosas son cosas que vienen de cuando la gente no vivía de esa forma y que lo conservó. Digamos, hay muchos barrios donde hay personas que, esta es la segunda generación que viven ahí, pero era gente que venía del pueblo. Yo lo he visto en Galicia en muchos casos, en las ciudades ves familias, hay señoras que nacieron en pueblos y que ahora ya están viviendo ahí, ya tienen hijos e hijas, ya tienen nietos, y ahí están viviendo, pero su procedencia era otra, una procedencia donde el valor comunitario, comunal, era mucho más importante y arrastran parte de ese sentimiento de comunidad todavía.
Pero esas dinámicas de cercanía, esas dinámicas de codependencia todavía las tienen. Pero no es que las desarrollen sin más. Yo creo que a pesar de vivir de esa forma, las mantienen. Y ahora que van muriendo las personas mayores, yo personalmente, no sé qué opináis, yo solo veo más y más desconexión en general. Pero especialmente en zonas muy urbanas, muy urbanas, en macrociudades. O sea, hoy en día es normal, por ejemplo, que tus vecinos cambien constantemente. O que incluso tú te mudes y estés cambies de casa 12 veces en 12 años o 12 veces en 15 años. Pero incluso si no cambian esos vecinos, incluso aunque sean los mismos, es muy frecuente, yo creo que nos pasa a todos, que ni siquiera los conozcamos ni hablemos con ellos. La gente cuenta que hoy en día, ni siquiera, yo es que no uso ascensor, pero la gente cuenta que es que hoy en día ni siquiera en el ascensor se habla. O sea, se mira al móvil o al suelo. Bien, está la cosa muy dividida, muy atomizada. Es ese individualismo que ya hemos comentado en algunos vídeos, como parece que viene de un diseño, digamos, de arriba abajo, podríamos decirlo así. Las personas están perdiendo la costumbre de construir esos vínculos profundos. A la gente hoy en día le da alergia codepender, otro término bonito que hemos mencionado también, codepender. Se nos quiere muy independientes, pero ¿qué es eso de la independencia? Los seres humanos no estamos, nunca hemos vivido de manera independiente, para nada. Entonces, esta experiencia de convivencia forzada o de roce forzado, ya nos acercamos al final del vídeo, esta es un poco la conclusión. Esta experiencia de convivencia forzada, de roce forzado, que resulta en el fondo en aislamiento, en rechazo del otro porque no puedo elegir, ¿vale? Este roce forzado resulta en un rechazo del otro porque realmente no tengo opción, no puedo elegir. En un entorno en el que tú puedes elegir y puedes modular cuánto quieres estar en soledad, cuánto quieres estar en familia, cuánto quieres estar en comunidad, etc. En un entorno en que tú puedes modular eso, tiene sentido, ¿no? Tendría que ser un entorno donde tuviésemos nuestro espacio, nuestros espacios. En un entorno donde eso lo podríamos modular, tendríamos seguramente, por nuestra naturaleza, tendencia a buscar relaciones e interacciones, porque es sabido que somos gregarios, tenemos esa tendencia, necesitamos esas interacciones, en definitiva. Pero en el entorno actual, donde yo no puedo elegir, esa convivencia forzada, ese roce, se convierte en un aislamiento, se convierte en un rechazo del otro. De ahí vienen muchos rechazos y roces de la sociedad actual. Como no puedo elegir, opto por el rechazo. Es como el adolescente que, como todavía no puede elegir vivir en otro sitio y tiene que vivir en casa de sus padres, se aísla mucho en su habitación, crea un pequeño fortín allí y pone un pestillo, porque aislarse es su única manera de acceder a la individuación. La ciudad se convierte en una jaula dorada donde todo contacto es superficial y forzado, y donde la proximidad se vive como una carga en vez de como una opción. Recurrimos al rechazo y al aislamiento como la única forma que encontramos de autoconvencernos de que no somos una abeja más en nuestra pequeña celda, produciendo para la abeja reina, de que no somos una cabeza de ganado productiva más, amontonada en una especie de explotación ganadera vertical, amontonada en un bloque de viviendas. Recurrimos al rechazo y el aislamiento como un sucedáneo malo, erróneo, de individuación, para convencernos de que no somos esas abejas, para convencernos de que no somos esas cabezas de ganado amontonadas en bloques de viviendas. Pero quizás sí lo seamos. Gracias. Os leo comentarios. Me interesa vuestra opinión. Hasta pronto.